Las interpretaciones de Daniel no se quedaron confinadas al periodo intertestamentario, tuvieron un impacto profundo en la formación del cristianismo primitivo. Claro, porque recordemos que el cristianismo nace en el contexto del judaísmo del Segundo Templo. Los primeros cristianos eran judíos que compartían muchas de las ideas y expectativas de la época. Exactamente. Estos primeros cristianos estaban inmersos en el mundo de las interpretaciones de Daniel que hemos estado explorando. Y cuando vieron en Jesús al Mesías esperado, reinterpretaron estas ideas a la luz de su vida, muerte y resurrección. Es decir, que el libro de Daniel se convirtió en una especie de lente a través de la cual los primeros cristianos interpretaron la figura de Jesús. Así es. Para ellos, Jesús era el cumplimiento de las profecías de Daniel, el Hijo del Hombre, que venía a establecer el reino de Dios. Veían en la vida de Jesús ecos de la resistencia de Daniel, su sufrimiento se conectaba con la persecución del pueblo judío y su mensaje de esperanza se identificaba con la promesa de liberación presente en el libro de Daniel. Y podríamos mencionar algún ejemplo concreto de esta reinterpretación cristiana de Daniel en el Nuevo Testamento. Claro que sí. Un ejemplo notable es el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Este libro está repleto de imágenes y simbolismos que provienen directamente de Daniel. Las bestias apocalípticas, la figura del Cordero, la batalla final entre el bien y el mal, todos estos elementos tienen sus raíces en el rico imaginario de Daniel. Es decir, que Juan, el autor del Apocalipsis, utiliza el lenguaje de Daniel para describir la victoria final de Cristo sobre el mal. Precisamente, para Juan, la figura del Hijo del Hombre, en Daniel 7, no era otro que Jesús, quien vendría con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. El libro de Daniel le proporcionó a Juan un marco interpretativo para entender los eventos de su tiempo y para proyectar una visión de esperanza en un futuro dominado por el reino de Dios. Fascinante cómo un libro tan antiguo como Daniel pudo tener un impacto tan profundo en el desarrollo del cristianismo. No solo influyó en la cristología, sino que también proporciona un lenguaje y un marco conceptual para entender el fin de los tiempos y el triunfo final del bien sobre el mal. Sin duda, el libro de Daniel, con sus visiones proféticas y sus relatos de resistencia, se convirtió en un texto fundamental para el cristianismo primitivo. Su influencia se extiende mucho más allá de la figura de Jesús, permeando la escatología cristiana y la comprensión del papel de Dios en la historia. Ahora bien, más allá de su influencia en el cristianismo, ¿qué otras implicaciones podemos extraer del estudio de las interpretaciones de Daniel en el periodo intertestamentario? El estudio de estas interpretaciones nos permite apreciar la diversidad y la riqueza del pensamiento judío en este periodo. Nos muestra cómo las escrituras eran leídas e interpretadas de maneras creativas y dinámicas en respuesta a los desafíos del momento. Lejos de ser un periodo de estancamiento, el periodo intertestamentario fue una época de intensa actividad intelectual y de reinterpretación de las tradiciones. Es decir, que no se trata de un bloque monolítico de pensamiento, ¿No? sino de una multiplicidad de voces que dialogan entre sí, debaten y enriquecen la tradición. Exacto. Y este diálogo, esta efervescencia intelectual nos enriquece a nosotros también como estudiantes de teología. Claro. Nos ayuda a comprender la complejidad del pensamiento judío en este periodo crucial y a apreciar las diversas perspectivas que existían sobre el Mesías, el fin de los tiempos y el plan de Dios para la humanidad. En resumen, el estudio de las interpretaciones de Daniel en el periodo intertestamentario nos abre una ventana a un mundo fascinante de ideas y debates. Un mundo que nos ayuda a comprender mejor no solo el desarrollo del judaísmo y el cristianismo, sino también la naturaleza misma de la interpretación bíblica, un proceso dinámico y vivo que sigue desafiándonos en la actualidad. Y hablando de la actualidad, ¿qué podemos aprender nosotros como estudiantes de teología del siglo XXI? De estas antiguas interpretaciones de Daniel, ¿qué nos pueden enseñar acerca de nuestra propia lectura de las Escrituras? Es una pregunta muy pertinente. A pesar de la distancia temporal, las interpretaciones de Daniel en el periodo intertestamentario nos ofrecen valiosas lecciones para nuestro propio estudio de la Biblia. ¿Podría darnos algunos ejemplos de estas lecciones? ¿Qué podemos aprender de estos antiguos intérpretes para enriquecer nuestra propia lectura de las Escrituras? Con gusto. En primer lugar, nos enseñan la importancia del contexto. Los autores intertestamentarios no leían a Daniel en el vacío, sino a la luz de sus circunstancias históricas y sus propias preguntas teológicas. Su interpretación estaba en diálogo constante con la realidad que les rodeaba, con las crisis políticas, las persecuciones religiosas, las esperanzas mesiánicas que marcaban su época. Es decir, que la interpretación bíblica no es un ejercicio abstracto desligado de la realidad, sino que debe estar enraizada en el contexto histórico y existencial del intérprete, precisamente. Y esto nos invita a nosotros a hacer lo mismo,
a leer las Escrituras con sensibilidad a nuestro propio contexto, sin olvidar las preguntas y los desafíos que enfrentamos en nuestro tiempo. Así como los autores intertestamentarios encontraron en Daniel respuestas a sus inquietudes, nosotros también podemos encontrar en la Biblia luz para nuestro camino. Una lectura contextualizada que nos permite extraer la riqueza del texto bíblico y aplicarlo a nuestra propia realidad, a nuestras propias búsquedas espirituales. Exactamente. En segundo lugar, las interpretaciones de Daniel nos muestran la importancia de la creatividad y la flexibilidad en la exégesis bíblica. No hay una única forma correcta de interpretar un texto, sino que hay múltiples perspectivas válidas siempre y cuando se basen en un análisis riguroso y respetuoso del texto. Lo cual no significa que cualquier interpretación sea válida, sino que debemos estar abiertos a la diversidad de lecturas, siempre y cuando se fundamenten en un sólido análisis del texto y en un compromiso con la verdad. Así es. La interpretación bíblica no es una ciencia exacta, sino un arte que requiere rigor intelectual, pero también imaginación y sensibilidad a las sutilezas del lenguaje. Los autores intertestamentarios nos enseñan a ser humildes ante la complejidad del texto bíblico y estar abiertos a la posibilidad de descubrir nuevas capas de significado a través del tiempo. Y en tercer lugar, el estudio de las interpretaciones de Daniel nos recuerda que la Biblia no es un libro estático, sino que su mensaje sigue vivo y dinámico a través del tiempo. Las Escrituras han sido interpretadas y reinterpretadas a lo largo de los siglos y este proceso de relectura continúa hasta el día de hoy. Cada generación encuentra en la Biblia nuevos significados y nuevas respuestas a sus preguntas. La Biblia no es un fósil del pasado, sino una fuente de vida que sigue irrigando el presente con su sabiduría. Es decir, que la Biblia no es un libro del pasado, sino un libro que nos habla al presente y nos desafía a pensar de nuevas maneras. Sin duda. Y el estudio de las interpretaciones de Daniel nos ayuda a participar en este diálogo continuo con las Escrituras, a descubrir la riqueza de su mensaje y aplicarlo a nuestra propia vida y nuestro propio tiempo. Nos invita a ser humildes herederos de una tradición milenaria, a la vez que nos desafía a ser intérpretes creativos y responsables del mensaje bíblico en el siglo XXI. Hemos llegado ya a la última parte de este recorrido por las interpretaciones de Daniel en la literatura judía intertestamentaria. Espero que haya sido provechoso para todos ustedes, estimados estudiantes. Y un viaje fascinante, ¿verdad? Hemos visto cómo este libro, con sus visiones y profecías, despertó una gran variedad de interpretaciones entre los autores judíos de este periodo. Un periodo clave, ¿no? Marcado por la dominación extranjera, la inestabilidad política y, por supuesto, una intensa esperanza mesiánica. Exactamente. Y en este contexto, la figura de Daniel, su resistencia, su fidelidad a Dios, se convirtió en un poderoso símbolo. Un modelo a seguir. Un modelo a seguir, sí. Un prototipo del Mesías que todos esperaban. Y sus profecías, generaron un gran debate, ¿no? Especialmente la de las 70 semanas y la del Hijo del Hombre. Ahí está el meollo del asunto. Cada autor interpretó estas profecías a la luz de su propia realidad, de sus propias expectativas. Lo que nos muestra la riqueza y la complejidad del pensamiento judío en este periodo. Exactamente. No hay una única forma de leer las Escrituras, sino que hay múltiples perspectivas, múltiples voces que dialogan entre sí. Y esa es una lección fundamental para nosotros también. Sin duda. Debemos leer la Biblia con sensibilidad a nuestro propio contexto, a nuestras propias preguntas. Y al hacerlo, descubriremos que este libro antiguo, sigue hablándonos como una fuerza increíble. Nos ofrece luz, nos ofrece guía, nos ofrece esperanza. Y con esto, estimados estudiantes, llegamos al final de nuestro viaje a través del umbral teológico. Esperamos que les haya inspirado a seguir explorando las profundidades de la fe y la reflexión bíblica. Hasta la próxima, que la gracia de Dios los acompañe.